El veterinario cerró su maletín y miró a don Roberto con severidad. Necesito que elija ahora la madre o la cría, solo uno sobrevivirá. La decisión que tomó en ese instante dejó a todos sin palabras y desató una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La hacienda de don Roberto Mendoza se extendía sobre las colinas del valle como un manto verde que respiraba con el viento. Era una tierra que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Cada surco y cada árbol guardaban historias de sudor, lágrimas y triunfos silenciosos. Don Roberto, un hombre de 62 años con manos curtidas por el trabajo y un corazón tan grande como sus tierras, conocía cada rincón de aquel lugar. Su sombrero de ala ancha lo protegía del sol implacable mientras caminaba entre sus animales cada mañana, saludándolos como si fueran parte de su propia familia. Y es que para él lo eran. Entre todos sus caballos había una yegua que ocupaba un lugar especial en su corazón. La llamaba Esperanza, un nombre que le había puesto su difunta esposa 5 años atrás, cuando la potranca llegó al mundo en medio de una tormenta que amenazaba con destruir todo. Aquella noche, mientras los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia golpeaba con furia, la madre de Esperanza había dado a luz en el establo principal. Don Roberto y su esposa, María, habían pasado horas cuidando a la recién nacida, secándola con mantas viejas y asegurándose de que respirara correctamente. María, con su voz dulce y tranquilizadora, había dicho que aquella potranca traería esperanza a la hacienda. Poco sabía ella que meses después partiría de este mundo, dejando a don Roberto solo con sus recuerdos y aquella yegua que ahora representaba todo lo que había amado. Esperanza creció fuerte y hermosa, con un pelaje rojizo que brillaba bajo el sol y unos ojos mansos que reflejaban la bondad de su naturaleza. No era la yegua más grande de la manada, pero sí la más dócil y cariñosa. Cada vez que don Roberto se acercaba al corral, Esperanza levantaba la cabeza y caminaba hacia él, permitiéndole acariciar su cuello mientras le hablaba en voz baja. Le contaba sus penas, sus alegrías, los recuerdos de María y los sueños que aún guardaba en su pecho cansado. La yegua, con su presencia silenciosa, parecía entender cada palabra, cada suspiro, cada lágrima que él intentaba ocultar del mundo. Cuando Esperanza quedó preñada por primera vez, don Roberto sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que el parto era siempre un momento delicado, especialmente para una yegua primeriza. Durante los meses siguientes, la cuidó con una dedicación que rayaba en la obsesión. Le preparaba los mejores pastos, se aseguraba de que tuviera agua fresca constantemente y pasaba horas observándola, buscando cualquier señal de incomodidad o problema. Los empleados de la hacienda, hombres rudos acostumbrados al trabajo duro del campo, miraban a don Roberto con una mezcla de respeto y ternura. Entendían que aquella yegua no era solo un animal para él, era un vínculo con su pasado, con el amor que había perdido y con la esperanza de que la vida podía seguir siendo hermosa a pesar del dolor. La mañana en que todo cambió amaneció como cualquier otra. El sol salió despacio, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados,
mientras los gallos anunciaban el nuevo día con su canto habitual. Don Roberto se levantó temprano, como siempre, y después de prepararse un café cargado, salió hacia el establo. Algo en el aire le decía que ese día sería diferente. Tal vez era la intuición de un hombre que había pasado toda su vida en el campo, o tal vez era simplemente la conexión que tenía con Esperanza. Cuando llegó al corral, la encontró tendida en el suelo, respirando con dificultad. Sus flancos se movían de manera irregular y sus ojos, normalmente tan tranquilos, mostraban un destello de miedo. Don Roberto sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Se arrodilló junto a ella, acariciando su cabeza con manos temblorosas. «Vamos, mi niña, todo va a estar bien», le susurró, aunque en su interior sabía que algo andaba mal. Gritó a sus empleados, quienes acudieron corriendo al escuchar la urgencia en su voz. «Llamen al veterinario de inmediato», ordenó con voz firme, pero cargada de preocupación. «Digan que es urgente, que es Esperanza». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Don Roberto no se movió del lado de la yegua, hablándole constantemente, tratando de calmarla mientras esperaba la llegada del veterinario. Esperanza gemía suavemente, un sonido que partía el alma de cualquiera que lo escuchara. El viejo ganadero sentía cada contracción de la yegua como si fuera propia, compartiendo su dolor de una manera que solo aquellos que aman profundamente pueden entender. Finalmente, el sonido de una camioneta acercándose por el camino de tierra trajo un atisbo de alivio. El doctor Martínez, un veterinario experimentado de unos 40 años con reputación de ser el mejor en toda la región, descendió del vehículo con su maletín negro en mano. Su rostro serio y concentrado revelaba años de experiencia enfrentando situaciones difíciles. Detrás de él bajó su asistente, un joven que llevaba equipos adicionales y una expresión de profesionalismo aprendido. «Don Roberto, necesito que me dé espacio para examinarla», dijo el doctor Martínez con voz calmada pero autoritaria. El ganadero retrocedió a regañadientes, observando cada movimiento del veterinario con atención angustiosa. Durante varios minutos que parecieron horas, el doctor examinó a Esperanza. Sus manos expertas palpaban, sus ojos observaban, y su rostro se tornaba cada vez más grave. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se incorporó y miró directamente a don Roberto. Los empleados de la hacienda se habían reunido alrededor del corral, formando un semicírculo silencioso de testigos preocupados. Lo que el doctor Martínez estaba por decir cambiaría todo para siempre. El doctor Martínez se quitó los guantes de látex con movimientos lentos y deliberados, como si cada segundo que pasaba le permitiera encontrar las palabras correctas para lo que tenía que decir. Don Roberto lo observaba con el corazón acelerado, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda a pesar del calor de la mañana. Los empleados permanecían en silencio, algunos con los sombreros en las manos, otros con la mirada fija en el suelo, todos conscientes de que algo grave estaba ocurriendo. «Don Roberto, la situación es complicada», comenzó el veterinario, eligiendo sus palabras con cuidado. «La cría está en una posición incorrecta. He intentado reposicionarla manualmente, pero no ha sido posible. Esperanza está agotada y ha perdido mucha fuerza. Si no actuamos pronto, las complicaciones podrían ser fatales para ambos». El ganadero sintió que las piernas le temblaban.
Se apoyó en la cerca del corral, aferrándose a la madera gastada como si fuera lo único que lo mantenía de pie. «¿Qué opciones tenemos, doctor?», preguntó con voz ronca, aunque una parte de él temía escuchar la respuesta. El doctor Martínez suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. «Tenemos que realizar una cesárea de emergencia. Es la única manera de salvar al potro. Pero debo ser honesto con usted, don Roberto. El estado de Esperanza es crítico. Ha perdido mucha sangre internamente y su cuerpo está extremadamente débil. Incluso si logramos extraer a la cría con vida, no estoy seguro de que ella pueda sobrevivir a la operación». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire mismo. Uno de los empleados más jóvenes se persignó discretamente, mientras otro apartaba la mirada, incapaz de soportar la angustia en el rostro de su patrón. «Entonces, ¿qué me está diciendo exactamente, doctor?», preguntó don Roberto, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. El veterinario lo miró directamente a los ojos, con la seriedad de quien ha enfrentado esta situación demasiadas veces y sabe que no hay palabras fáciles para lo que debe decir. «Don Roberto, necesito que entienda la gravedad de la situación. Puedo intentar salvar a la cría con una cesárea de emergencia, pero eso probablemente signifique perder a Esperanza. Su cuerpo no tiene las reservas necesarias para soportar una cirugía mayor en su estado actual. O puedo intentar salvar a Esperanza, pero eso significaría sacrificar a la cría para reducir el trauma en su cuerpo y darle una oportunidad de recuperación». Las palabras cayeron sobre don Roberto como piedras. «Necesito elegir entre la madre o la cría», repitió en un susurro casi inaudible, como si al pronunciar las palabras en voz alta las hiciera más reales. El doctor Martínez asintió lentamente. «Lo siento, don Roberto. Sé lo difícil que es esto, pero no tenemos mucho tiempo. Necesito que tome una decisión ahora. Cada minuto que pasa reduce las posibilidades de salvar a cualquiera de los dos». Don Roberto se volvió hacia Esperanza, quien yacía en el suelo respirando trabajosamente. Sus grandes ojos marrones lo miraban con una confianza ciega, la misma confianza que había depositado en él desde que era una potranca recién nacida en medio de aquella tormenta. Recordó la noche en que María la había sostenido por primera vez, con aquella sonrisa suave que iluminaba su rostro. «Esperanza es un regalo, Roberto», le había dicho su esposa. «Cuídala bien, porque ella cuidará de ti cuando yo ya no esté». En ese momento, don Roberto había reído, diciéndole que no hablara tonterías, que tenían toda una vida por delante. Pero María había insistido, con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. «Prométeme que siempre la protegerás». El ganadero sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Los hombres de campo no lloran», le había enseñado su padre décadas atrás, pero ahora, frente a la decisión más difícil de su vida, esa enseñanza le parecía vacía y sin sentido. Se acercó a Esperanza y se arrodilló junto a ella, acariciando su cabeza con ternura. «Perdóname, mi niña», susurró tan bajo que solo ella podía escucharlo. «Perdóname por lo que estoy a punto de hacer». Se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el pantalón de mezclilla desgastado. Su mirada se encontró con la del doctor Martínez, y en sus ojos había una determinación dolorosa pero firme. «Salve a la cría», dijo finalmente,
y su voz sonó extraña incluso para sus propios oídos, como si perteneciera a otra persona. «Salve al potro, doctor. Esperanza querría que su hijo viviera». Un murmullo de sorpresa recorrió a los empleados reunidos. Algunos asintieron en silencio, respetando la decisión de su patrón, mientras otros intercambiaban miradas de incredulidad. Pedro, el capataz más antiguo de la hacienda, se acercó a don Roberto y puso una mano sobre su hombro. «Es una decisión valiente, patrón», dijo con voz quebrada. «Esperanza estaría orgullosa». Don Roberto no respondió, incapaz de confiar en su propia voz. El doctor Martínez llamó a su asistente y comenzaron a preparar el equipo necesario para la cesárea de emergencia. Sacaron instrumental quirúrgico, desinfectantes, suero y anestesia. La escena se transformó en un quirófano improvisado bajo el cielo abierto. «Vamos a necesitar agua caliente, toallas limpias y mantas», ordenó el veterinario. Los empleados se dispersaron rápidamente, cada uno con una tarea asignada, agradecidos de tener algo que hacer, alguna manera de ayudar en medio de aquella tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Don Roberto se mantuvo cerca, pero sin estorbar, observando cada movimiento del veterinario. Su corazón latía con fuerza mientras veía cómo preparaban a Esperanza para la cirugía. La yegua, sedada, respiraba con más calma ahora, inconsciente del destino que le esperaba. El ganadero cerró los ojos por un momento, rezando en silencio a un Dios en el que no estaba seguro de creer. «Si hay algo de justicia en este mundo», pensó, «déjala irse sin dolor, déjala reunirse con María en paz». «Estamos listos», anunció el doctor Martínez, mirando a don Roberto una última vez. El ganadero asintió, incapaz de pronunciar palabra alguna. Con manos firmes y experimentadas, el veterinario hizo la primera incisión. El silencio que cayó sobre el corral era interrumpido únicamente por los sonidos de la cirugía y la respiración irregular de Esperanza. Don Roberto observaba desde una distancia prudente, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Cada movimiento del doctor Martínez era preciso y calculado, años de experiencia guiando sus manos mientras trabajaba contra el tiempo. El asistente le pasaba los instrumentos con eficiencia silenciosa, anticipando cada necesidad antes de que fuera verbalizada. Los empleados formaban un círculo respetuoso alrededor de la escena, algunos mirando, otros con los ojos cerrados, rezando en voz baja. El sol había ascendido más en el cielo, bañando la escena con una luz dorada que parecía cruelmente hermosa para lo que estaba ocurriendo. Don Roberto sintió que el tiempo se estiraba de manera extraña. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba alguna señal, alguna indicación de cómo estaba progresando la operación. Sus pensamientos vagaban hacia María, recordando su sonrisa, su risa, la manera en que solía acariciar a los animales de la hacienda con tanto amor. Ella habría sabido qué decir en este momento, pensó. Ella siempre sabía encontrar las palabras correctas, incluso en los momentos más oscuros. «Ya casi estoy», murmuró el doctor Martínez, más para sí mismo que para los demás. Sus manos trabajaban con rapidez, pero sin perder la precisión. «Puedo ver al potro». La esperanza brotó momentáneamente en el corazón de don Roberto, mezclándose con el dolor por lo que estaba perdiendo. Al menos el hijo de Esperanza viviría. Al menos su legado continuaría. Eso era lo que importaba, se repitió a sí mismo, tratando de encontrar consuelo en aquella verdad
a medias. Con un movimiento cuidadoso, el doctor Martínez extrajo al potro del vientre de su madre. La criatura estaba cubierta de membranas y líquido amniótico, inmóvil y silenciosa. Por un momento aterrador, nadie se movió, nadie respiró. Entonces el veterinario comenzó a limpiar rápidamente las vías respiratorias del recién nacido, frotando su cuerpo vigorosamente con toallas. «Vamos, pequeño, vamos», murmuraba mientras trabajaba. Los segundos pasaban como plomo derretido, cada uno más pesado que el anterior. De repente, un sonido débil, pero inconfundible, rompió el silencio. El potro tosió. Luego emitió un relincho suave y tembloroso. «Está vivo», anunció el doctor Martínez con alivio evidente en su voz. «Es un macho, don Roberto, un macho fuerte y saludable». Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los presentes. Algunos empleados se abrazaron, otros se limpiaron los ojos discretamente. Pedro, el viejo capataz, sonrió por primera vez en toda la mañana, aunque sus ojos permanecían húmedos. Don Roberto se acercó lentamente, como en trance, para ver al recién nacido. El potro era pequeño, pero perfectamente formado, con un pelaje que prometía ser del mismo tono rojizo de su madre. Sus ojos, aún cerrados, parpadeaban contra la luz del sol. El ganadero extendió una mano temblorosa y tocó la cabeza del pequeño, sintiendo el calor de la vida bajo sus dedos. «Bienvenido al mundo, pequeño», susurró con voz quebrada. Pero la alegría del nacimiento fue efímera. Mientras el asistente se ocupaba de limpiar y atender al potro, el doctor Martínez trabajaba desesperadamente en esperanza. Don Roberto lo observó y supo, incluso antes de que el veterinario dijera nada, que algo andaba mal. La yegua había perdido demasiada sangre. Su respiración se había vuelto casi imperceptible. Sus flancos apenas se movían. El doctor Martínez trabajaba con manos rápidas, intentando suturar y detener la hemorragia, pero era como intentar contener el océano con las manos desnudas. «No responde», dijo el veterinario finalmente, su voz cargada de frustración y tristeza. «Don Roberto, lo siento. He hecho todo lo que está en mi poder, pero está perdiendo demasiada sangre. Su cuerpo simplemente no puede más». El ganadero asintió lentamente, como si ya lo hubiera sabido todo el tiempo. Se arrodilló junto a Esperanza, ignorando la sangre que manchaba sus pantalones, y tomó la cabeza de la yegua entre sus manos. Sus lágrimas cayeron libremente ahora, sin vergüenza ni intento de ocultarlas. «Gracias, mi niña», le susurró al oído. «Gracias por todo, por acompañarme después de que María se fue, por ser mi amiga cuando más la necesitaba, por darme una razón para levantarme cada mañana. Y gracias por este regalo, por tu hijo. Te prometo que lo cuidaré como tú me cuidaste a mí. Te lo prometo». Esperanza abrió los ojos una última vez, y en ellos don Roberto vio algo que lo reconfortó, una especie de paz, de aceptación. Era como si ella entendiera, como si supiera que había cumplido su propósito. Entonces, con un último suspiro suave que apenas movió el polvo bajo su hocico, Esperanza cerró los ojos para siempre. Su cuerpo se relajó completamente, liberado finalmente del dolor. Don Roberto permaneció allí, sosteniendo su cabeza mientras las lágrimas
corrían por su rostro curtido por el sol. No había palabras para el vacío que sentía, para la pérdida de aquella amiga fiel que había sido su consuelo durante los años más duros de su vida. Los empleados se quitaron los sombreros en señal de respeto. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente permanecían en silencio, compartiendo el dolor de su patrón. El doctor Martínez limpió sus instrumentos en silencio, respetando el momento de duelo. Incluso el potro, envuelto en mantas calientes, pareció guardar silencio, como si supiera que algo sagrado estaba ocurriendo. Pedro se acercó finalmente y puso una mano en el hombro de don Roberto. «Era una buena yegua, patrón, la mejor que he conocido, y su hijo vivirá para honrar su memoria». Don Roberto asintió, incapaz de hablar. Se incorporó lentamente, sus rodillas protestando después de estar arrodillado tanto tiempo. Miró hacia el potro, que ahora los observaba con ojos curiosos y brillantes, completamente ajeno a la tragedia que había marcado su entrada al mundo. El ganadero se acercó al recién nacido y lo levantó cuidadosamente en sus brazos. El potro era más ligero de lo que esperaba, tan frágil y vulnerable. «Te llamaré Milagro», decidió don Roberto en voz alta, para que todos escucharan. «Porque eso es lo que eres, un milagro nacido del sacrificio más grande». Los días que siguieron a la muerte de Esperanza fueron los más difíciles que don Roberto había enfrentado desde que perdió a María. La hacienda, que siempre había sido un lugar de vida y trabajo constante, ahora parecía envuelta en un manto de tristeza. Enterraron a Esperanza bajo el viejo roble en la colina que daba al valle, el mismo lugar donde María había amado sentarse a ver los atardeceres. Don Roberto pasó horas construyendo una cerca de madera alrededor de la tumba, trabajando en silencio mientras las lágrimas caían sobre la tierra recién removida. No era simplemente un animal lo que había perdido, era el último vínculo físico con su esposa, el último pedazo tangible de aquellos días felices que ahora parecían tan lejanos. Pero la vida en una hacienda no se detiene por el dolor. Milagro, el pequeño potro, necesitaba cuidados constantes. Sin su madre para amamantarlo, dependía completamente de don Roberto para sobrevivir. El veterinario había dejado instrucciones detalladas sobre cómo alimentar al recién nacido con biberón, usando una fórmula especial que sustituiría la leche materna. Cada 3 horas, sin importar si era de día o de noche, don Roberto preparaba el biberón y alimentaba a Milagro. El potro, con su instinto natural, aprendió rápidamente a succionar, aunque al principio fue torpemente, derramando más leche de la que consumía. Las noches eran las peores. Don Roberto había instalado una cama improvisada en el establo para estar cerca de Milagro. A las 2 de la madrugada, cuando el mundo entero dormía y el silencio era absoluto, el potro despertaba hambriento, relinchando con una voz que partía el corazón. El ganadero se levantaba, encendía la lámpara de aceite que colgaba de un clavo oxidado y preparaba el biberón mientras sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. «Ya voy, pequeño», murmuraba mientras calentaba la leche. «Ya voy». Cuando finalmente le daba el biberón, Milagro lo tomaba con una urgencia desesperada, sus ojos mirando a don Roberto con una dependencia total que le recordaba al viejo ganadero lo frágil que era la vida. Durante el día, los empleados ayudaban en lo que podían, pero todos sabían que era don Roberto
quien había asumido el papel de madre. Lo veían caminar por el corral con Milagro, siguiéndolo torpe pero persistentemente, sus patitas aún inseguras en la tierra desigual. El potro había desarrollado un apego inmediato hacia el único ser que conocía, el único que le brindaba calor, alimento y seguridad. Cuando don Roberto se sentaba a descansar bajo la sombra de los árboles, Milagro se acostaba junto a él, su pequeño cuerpo acurrucándose contra las piernas del hombre como si buscara el calor materno que nunca conoció. Pedro observaba estas escenas con una mezcla de admiración y preocupación. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una cerca, se acercó a don Roberto. «Patrón, con todo respeto, usted no puede seguir así. No está durmiendo, apenas está comiendo. Sé que el potro necesita cuidados, pero también hay empleados que pueden ayudar». Don Roberto, que estaba cepillando el pelaje de Milagro con una dedicación casi obsesiva, levantó la vista. «Es mi responsabilidad, Pedro. Esperanza me confió a su hijo con su último aliento. No voy a fallarle. No voy a fallarle a ella». El viejo capataz asintió, comprendiendo que no había argumentos que pudieran cambiar la mente de su patrón. Había visto esa determinación antes, la misma que había mantenido a la hacienda funcionando después de la muerte de María, la misma que había construido todo lo que ahora los rodeaba. «Al menos déjeme traerle algo de comer», insistió Pedro. «Doña Carmen preparó un guisado esta mañana y dice que no va a aceptar un no por respuesta». Don Roberto sonrió débilmente, la primera sonrisa genuina en días. Está bien. Dile a Carmen que acepto con gratitud». Conforme pasaban las semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Milagro crecía fuerte y saludable, superando las expectativas del doctor Martínez, quien venía regularmente a revisar su progreso. Pero más allá del crecimiento físico, era la conexión entre el potro y don Roberto lo que sorprendía a todos. El animal había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para percibir los estados de ánimo de su cuidador. Cuando don Roberto estaba particularmente triste, perdido en recuerdos de Esperanza y María, Milagro se acercaba y apoyaba su cabeza contra él, permaneciendo inmóvil en un gesto de consuelo silencioso que parecía demasiado consciente para un simple animal. Una mañana, mientras don Roberto limpiaba el establo, encontró una fotografía vieja que había caído de su bolsillo semanas atrás. Era una imagen de María sosteniendo a Esperanza cuando era apenas una potranca, ambas mirando a la cámara con expresiones de pura alegría. El ganadero se sentó en un fardo de heno, contemplando la fotografía con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo las extraño?», susurró. «Las dos. No sé si estoy haciendo lo correcto, María. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto». Como si hubiera escuchado y entendido, Milagro se acercó y empujó suavemente la mano de don Roberto con su hocico. El potro, que ahora era lo suficientemente grande como para pararse cómodamente a la altura de las rodillas del hombre, lo miraba con esos ojos oscuros y profundos que tanto le recordaban a su madre. En ese momento, don Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza genuina. Tal vez María y Esperanza le habían dejado este regalo no solo para que él cuidara de Milagro, sino para que Milagro cuidara de él. «Tienes razón, pequeño», dijo finalmente, guardando la fotografía en su bolsillo y acariciando la cabeza del potro. «Tenemos que seguir adelante.
los dos juntos. Es lo que ellas habrían querido. Milagro relinchó suavemente, un sonido que don Roberto había aprendido a interpretar como acuerdo o consuelo. Se incorporó, sintiéndose un poco más ligero, un poco más fuerte. Había trabajo por hacer, una hacienda que mantener, y ahora tenía una nueva razón para levantarse cada mañana. Los meses pasaron y la transformación de Milagro era asombrosa. El pequeño potro que apenas podía mantenerse en pie ahora corría por los pastos con una energía desbordante, sus músculos desarrollándose con fuerza bajo su pelaje brillante. Había heredado el color rojizo de Esperanza, pero su constitución era más robusta, prometiendo convertirse en un caballo magnífico. Don Roberto observaba su crecimiento con una mezcla de orgullo y melancolía. Cada logro de Milagro le recordaba tanto a su madre, la gracia con la que se movía, la inteligencia en sus ojos, incluso la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba la voz de su cuidador. La rutina diaria había cambiado considerablemente. Milagro ya no necesitaba alimentarse cada 3 horas, pero seguía siendo dependiente de don Roberto de maneras que iban más allá de lo físico. El potro, que ahora era técnicamente un potrillo en crecimiento, seguía a don Roberto por toda la hacienda como una sombra fiel. Cuando el ganadero salía a revisar las cercas, Milagro caminaba a su lado. Cuando se sentaba bajo el porche a tomar su café matutino, el animal se echaba cerca, pastando tranquilamente. Los empleados se habían acostumbrado a ver esta extraña pareja, el hombre envejecido y su compañero equino, moviéndose juntos en una sincronía que parecía natural y al mismo tiempo extraordinaria. Carmen, la cocinera de la hacienda, una mujer robusta de 50 años con un corazón tan grande como su talento culinario, observaba todo con una sonrisa conocedora. Una tarde, mientras don Roberto entraba a la cocina buscando agua fresca, ella le comentó mientras amasaba pan: «Ese potro lo quiere más que a nada en este mundo, patrón. He visto muchos animales en mi vida, pero nunca había visto algo así. Es como si supiera que usted le salvó la vida». Don Roberto tomó el vaso de agua que ella le ofrecía y miró por la ventana hacia donde Milagro esperaba pacientemente. «No fui yo quien le salvó la vida, Carmen. Fue su madre, con su sacrificio. Yo solo estoy cumpliendo una promesa. Pero la vida en el campo siempre presenta desafíos inesperados». Una mañana, mientras don Roberto realizaba su recorrido habitual, notó que Milagro cojeaba ligeramente. Su corazón se aceleró de inmediato con preocupación. Se acercó rápidamente al animal, examinando cada una de sus patas con cuidado. La pata trasera izquierda estaba hinchada, y cuando la tocó, Milagro se estremeció de dolor. «Tranquilo, muchacho, tranquilo», le habló con voz suave mientras inspeccionaba la herida. Parecía que se había clavado algo en el casco, posiblemente un alambre o un clavo perdido en algún rincón del pastizal. Sin perder tiempo, don Roberto llamó a Pedro y entre los dos llevaron a Milagro de vuelta al establo principal. El animal, a pesar del dolor, no se resistió, confiando completamente en su cuidador. «Voy a llamar al doctor Martínez», dijo Pedro, pero don Roberto negó con la cabeza. «No, esto puedo manejarlo yo. He tratado suficientes heridas en mi vida. Solo necesito agua caliente, desinfectante y mis herramientas. Ve a buscarlas, por favor». El capataz obedeció, regresando minutos después con todo lo solicitado. Durante la siguiente hora, don Roberto trabajó con manos experimentadas pero tiernas, limpiando la herida,
extrayendo un pequeño fragmento de metal oxidado que se había incrustado profundamente y aplicando desinfectante. Milagro permaneció quieto durante todo el proceso, solo ocasionalmente moviendo las orejas cuando el dolor era particularmente agudo. El ganadero le hablaba constantemente, su voz un murmullo tranquilizador que parecía calmar al animal. «Ya casi terminamos, pequeño. Sé que duele, pero tienes que ser valiente, como tu madre». Ella también fue muy valiente. Cuando finalmente terminó, vendó el casco cuidadosamente y se sentó en el suelo del establo, exhausto. Milagro, que ahora podía apoyar la pata con menos dolor, se acercó y apoyó su enorme cabeza sobre el regazo de don Roberto. El gesto era tan humano en su intención, tan lleno de gratitud y afecto, que el viejo ganadero no pudo evitar abrazarlo. «De nada, amigo mío», susurró. «De nada». Así permanecieron por un largo rato, compartiendo un momento de quietud en el bullicio constante de la hacienda. La recuperación de Milagro fue rápida, testimonio de su fortaleza y de los cuidados meticulosos de don Roberto. En una semana, estaba caminando normalmente otra vez, aunque el ganadero insistió en mantenerlo cerca del establo por unos días más, solo para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Durante ese tiempo, don Roberto pasó aún más horas con Milagro, cepillando su pelaje, revisando la herida, simplemente sentándose a su lado mientras el mundo continuaba girando alrededor de ellos. Fue durante una de esas tardes tranquilas cuando don Roberto tomó una decisión que había estado considerando durante meses. Se levantó del banco donde había estado sentado y se paró frente a Milagro, mirándolo directamente a los ojos. «Escucha, muchacho», comenzó, hablándole como lo haría a otro ser humano. «Sé que la mayoría de los animales en esta hacienda tienen un propósito, ya sea para reproducción o eventualmente para venta, pero tú eres diferente. Tú nunca serás vendido, nunca serás apartado de este lugar. Esta es tu casa, para siempre, ¿entiendes? Para siempre». Milagro lo miró con esos ojos profundos e inteligentes, y don Roberto habría jurado que el animal entendió cada palabra. No era locura, decidió. Después de meses de convivencia constante, había aprendido que los animales entienden mucho más de lo que la gente cree. Entienden el tono, la emoción, la intención detrás de las palabras. Y Milagro, criado desde el primer día de su vida con amor y dedicación absoluta, había desarrollado una conexión con él que trascendía las barreras del lenguaje. Esa noche, don Roberto durmió mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. Sabía que había tomado la decisión correcta. Milagro no era solo un animal de la hacienda, era familia. Era el hijo de Esperanza, el último regalo de María y su compañero en esta vida que a veces parecía demasiado larga y solitaria. Mientras la luna iluminaba el establo y Milagro dormía tranquilamente en su corral, don Roberto cerró los ojos con una paz que no había sentido desde hacía años. El paso de las estaciones trajo consigo cambios inevitables. Milagro había crecido hasta convertirse en un caballo joven de proporciones impresionantes, con músculos bien definidos y un porte que hacía que los visitantes de la hacienda se detuvieran a admirarlo. Sin embargo, a pesar de su tamaño imponente y su fuerza evidente, Milagro seguía comportándose con don Roberto con la misma docilidad y cariño que había mostrado cuando era un potro indefenso. Esta dicotomía fascinaba a todos los que trabajaban en la hacienda. Veían a este animal poderoso, capaz de derribar una cerca,
o enfrentarse a cualquier otro caballo, convertirse en un cordero manso cada vez que don Roberto aparecía. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, ocurrió un incidente que consolidaría para siempre la leyenda de Milagro en la hacienda. Don Roberto había salido a revisar un sector lejano de la propiedad, una zona pedregosa cerca del río donde las cercas necesitaban reparación constante. No le había dicho a nadie exactamente a dónde iba, una costumbre que Pedro le había reprochado muchas veces. A sus 63 años, don Roberto seguía siendo obstinadamente independiente, rechazando admitir que su cuerpo ya no era tan ágil como antes. Mientras caminaba por el terreno irregular, su pie derecho pisó una piedra suelta. El tobillo se torció con un chasquido audible y don Roberto cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra una roca. El dolor fue instantáneo e intenso, irradiando desde su tobillo hasta toda la pierna. Intentó levantarse, pero el mareo por el golpe en la cabeza y el dolor agudo en el pie se lo impidieron. Se encontraba a varios kilómetros de la casa principal, en un área que los empleados no visitarían hasta el día siguiente. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. El sol se estaba poniendo rápidamente y las temperaturas nocturnas en esa época del año podían ser peligrosamente frías. Mientras tanto, en el establo principal, Milagro había notado la ausencia prolongada de don Roberto. Normalmente, a esa hora, el ganadero ya habría venido a verlo, a traerle su porción extra de alimento y a pasar unos minutos acariciándolo mientras le contaba sobre su día. Pero el tiempo pasaba y don Roberto no aparecía. El caballo comenzó a inquietarse, caminando de un lado a otro del corral, relinchando ocasionalmente, su comportamiento tan inusual que llamó la atención de Carmen, quien pasaba cerca llevando verduras de la huerta. «¿Qué te pasa, Milagro?», preguntó la mujer, acercándose a la cerca. El animal la miró y luego dirigió su mirada hacia el camino que llevaba a los pastizales lejanos. Relinchó de nuevo, esta vez con más urgencia, y comenzó a golpear la puerta del corral con sus patas. Carmen frunció el ceño, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. «Espera aquí. Voy a buscar a Pedro», le dijo al animal, aunque sabía que era absurdo hablarle como si pudiera entenderla. Pero algo en el comportamiento de Milagro la perturbaba profundamente. Encontró a Pedro revisando el inventario en el granero. «Algo anda mal con Milagro», le dijo sin preámbulo. «Está muy alterado y no veo a don Roberto por ninguna parte». El capataz dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. «¿Cuánto tiempo hace que no lo ves?», preguntó mientras caminaban rápidamente hacia el establo. Carmen se encogió de hombros. «No lo he visto desde después del almuerzo». Dijo algo sobre revisar las cercas del norte, pero eso fue hace horas. Cuando llegaron al corral, encontraron a Milagro en un estado de agitación que ninguno de los dos había visto antes. El caballo golpeaba la puerta con tal fuerza que las bisagras comenzaban a aflojarse. Pedro tomó una decisión rápida. «Voy a soltarlo», anunció. Carmen lo miró con alarma. «¿Estás loco? Es un caballo adulto. Podría ser peligroso». Pero Pedro ya estaba abriendo la puerta. «Confío en él», dijo simplemente. «Si algo le pasó al patrón, Milagro lo sabe». Tan pronto como la puerta se abrió, Milagro salió disparado, pero no de manera caótica o peligrosa.
corrió directamente hacia el camino que llevaba a los pastizales del norte, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que Pedro los seguía. «Trae una camioneta y linternas», gritó Pedro a Carmen. «Voy a seguirlo a pie para no perderlo de vista». La mujer corrió a cumplir la orden mientras Pedro seguía a Milagro, quien ahora trotaba con propósito por el sendero pedregoso. El crepúsculo había caído completamente cuando Milagro finalmente se detuvo, relinchando con fuerza. Pedro, sin aliento por la carrera, llegó hasta él y entonces vio lo que el animal había encontrado. Don Roberto yacía en el suelo, consciente pero claramente herido y desorientado. «¡Patrón!», gritó Pedro, arrodillándose junto a él. «¿Qué pasó?». Don Roberto intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. «Me caí. El tobillo creo que está roto. He estado aquí horas. Pensé que tendría que pasar la noche». Milagro se acercó cuidadosamente, bajando su enorme cabeza para oler a don Roberto, sus ojos expresando una preocupación tan humana que Pedro se quedó momentáneamente sin palabras. El caballo se echó junto a su dueño, ofreciendo el calor de su cuerpo. Don Roberto, a pesar del dolor, levantó una mano y acarició el cuello del animal. «Viniste a buscarme, ¿verdad, muchacho?», murmuró con voz débil. «Sabías que te necesitaba». Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la tierra y el sudor. Minutos después, los faros de la camioneta iluminaron la escena. Carmen había traído mantas, agua y el botiquín de primeros auxilios. Entre ella y Pedro lograron estabilizar a don Roberto lo suficiente para transportarlo. Cuando intentaron moverlo hacia la camioneta, Milagro se levantó y caminó junto a ellos, rehusándose a separarse de su lado. «Está bien, muchacho», le dijo don Roberto con voz débil. «Voy a estar bien gracias a ti». El camino de regreso a la casa fue lento y cuidadoso. Milagro siguió a la camioneta todo el trayecto, trotando junto a ella como un guardián silencioso. El doctor Hernández, el médico del pueblo, llegó a la hacienda poco después de medianoche. Era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y un maletín médico que parecía haber visto mejores días. Examinó a don Roberto con meticulosidad profesional, palpando cuidadosamente el tobillo hinchado y revisando la herida en la cabeza con una linterna pequeña. «Tiene una fractura en el tobillo, don Roberto», anunció finalmente mientras se lavaba las manos en un recipiente que Carmen le había traído. «Y posiblemente una conmoción leve por el golpe en la cabeza. Va a necesitar reposo absoluto durante al menos 6 semanas, y ese tobillo debe ser inmovilizado adecuadamente». «6 semanas», repitió don Roberto con incredulidad desde la cama donde lo habían acomodado. «Doctor, tengo una hacienda que dirigir. No puedo quedarme en cama durante 6 semanas». El médico lo miró por encima de sus gafas, con una expresión que no admitía argumentos. «Puede quedarse en cama voluntariamente o puede terminar con daño permanente en ese tobillo. La elección es suya, pero le advierto que si no sigue mis indicaciones, podría no volver a caminar normalmente». Pedro, que estaba presente en la habitación, intervino. «No se preocupe, patrón. Nosotros nos encargaremos de todo. Usted solo concéntrese en recuperarse». Aquella primera noche fue difícil para don Roberto. El dolor era constante a pesar de los medicamentos que el doctor le había dejado, pero más que el dolor físico, lo que lo atormentaba era la sensación de impotencia. Toda su vida había sido un hombre de acción, alguien que resolvía problemas con sus propias manos. Ahora estaba confinado a una cama,
dependiendo de otros para las tareas más básicas. La frustración amenazaba con consumirlo cuando escuchó un sonido familiar afuera de su ventana. Era Milagro, relinchando suavemente en la oscuridad. Don Roberto intentó incorporarse, pero el dolor se lo impidió. «Milagro», llamó con voz débil. «Estoy aquí, muchacho». Pedro, que había instalado un catre en la habitación contigua para estar cerca en caso de emergencia, apareció rápidamente. «Patrón, debería estar descansando». Don Roberto negó con la cabeza. «Milagro está afuera. Está preocupado. Necesita verme». El capataz dudó, pero finalmente asintió. «Voy a traerlo al porche. Al menos podrá verlo desde la ventana». Minutos después, la imponente figura de Milagro apareció en el porche, iluminado por la luz de la lámpara que colgaba cerca de la entrada. El caballo miró hacia la ventana de la habitación de don Roberto, sus ojos brillando en la oscuridad. El ganadero levantó una mano en saludo y Milagro, como si ese gesto fuera suficiente, se echó tranquilamente en el porche, claramente decidido a pasar la noche allí. «Ese animal es más terco que usted, patrón», comentó Pedro con una sonrisa. Don Roberto rió suavemente, aunque la risa le causó dolor. «Aprendió del mejor», respondió. Durante las siguientes semanas, se estableció una rutina peculiar. Cada mañana, Milagro aparecía en el porche antes del amanecer, esperando pacientemente hasta que don Roberto despertaba y lo saludaba desde la ventana. Solo entonces el caballo se alejaba para pastar o beber agua, pero nunca se iba muy lejos. Cada pocas horas regresaba para verificar que su dueño siguiera allí. Los empleados de la hacienda observaban este comportamiento con una mezcla de asombro y respeto. «Nunca había visto nada igual», comentó uno de los trabajadores más jóvenes a Carmen mientras desayunaban. «Es como si ese animal supiera exactamente lo que está pasando». Carmen asintió mientras servía café. «Los animales entienden más de lo que creemos», respondió sabiamente, «especialmente cuando hay amor de por medio. Y ese caballo ama a don Roberto tanto como cualquier hijo amaría a su padre». La comparación era acertada. En las tardes, cuando el calor del día comenzaba a ceder, Pedro ayudaba a don Roberto a salir al porche en una silla de ruedas prestada del centro de salud del pueblo. Allí, el ganadero pasaba horas observando el funcionamiento de su hacienda desde la distancia, dando instrucciones cuando era necesario, pero principalmente dejando que sus empleados de confianza manejaran las operaciones diarias. Era durante estos momentos cuando Milagro se acercaba verdaderamente. El caballo se echaba junto al porche, lo suficientemente cerca como para que don Roberto pudiera extender la mano y acariciarlo. A veces el ganadero le hablaba, contándole sobre su día, sus preocupaciones, sus recuerdos. Otras veces simplemente permanecían en silencio, compartiendo la compañía del otro, mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte. Estas tardes tranquilas se convirtieron en el momento favorito del día de don Roberto, un oasis de paz en medio de la frustración de su recuperación forzada. Una tarde, cuando ya llevaba 3 semanas de convalecencia, don Roberto notó que su energía estaba regresando gradualmente. El dolor en el tobillo había disminuido considerablemente y la hinchazón había bajado. El doctor Hernández, en su visita semanal, expresó satisfacción con el progreso. «Está sanando bien, don Roberto. Si sigue así,
En otras 3 semanas podrá empezar a poner peso en ese pie nuevamente, con muletas, por supuesto. El ganadero sintió un renovado sentido de esperanza. La idea de volver a caminar, de poder moverse libremente por su hacienda otra vez, lo llenaba de anticipación. Pero fue esa misma noche cuando algo en la condición de don Roberto cambió súbitamente. Después de la cena, comenzó a sentir un dolor diferente en el pecho, una presión incómoda que al principio atribuyó a indigestión. Carmen notó que se veía pálido y le preguntó si se sentía bien. Don Roberto restó importancia al síntoma, no queriendo preocupar a nadie. «Solo estoy cansado», dijo. «Ha sido un día largo». Se retiró a su habitación temprano, esperando que una buena noche de sueño lo hiciera sentir mejor. Pero el dolor no desaparecía. En lugar de eso, empeoraba gradualmente, extendiéndose por su brazo izquierdo. Don Roberto, que había vivido toda su vida en el campo y conocía su cuerpo íntimamente, supo de inmediato que esto era serio. Intentó llamar a Pedro, pero su voz salió como un susurro débil. El pánico comenzó a instalarse mientras luchaba por respirar adecuadamente. Su mano buscó a tientas el timbre que Carmen había insistido en colocar junto a su cama para emergencias, pero sus dedos entumecidos no lograban alcanzarlo. Afuera, en la oscuridad del porche, Milagro levantó repentinamente la cabeza. Algo había cambiado en el aire, una perturbación sutil que solo él parecía percibir. Se levantó y caminó hasta la ventana de don Roberto, presionando su hocico contra el vidrio. Cuando no obtuvo respuesta, comenzó a relinchar con fuerza. Un sonido urgente y angustiado que rompió el silencio de la noche. El relincho se hizo más fuerte, más insistente, hasta que finalmente despertó a Pedro en la habitación contigua. Pedro se despertó sobresaltado por los relinchos desesperados de Milagro. En sus años trabajando en la hacienda, nunca había escuchado al caballo hacer ese sonido particular, una combinación de angustia y urgencia que hizo que el capataz se levantara de inmediato. Algo andaba mal. Se puso los pantalones apresuradamente y salió corriendo hacia el porche, donde encontró a Milagro golpeando la pared de la casa junto a la ventana de don Roberto, sus ojos desorbitados reflejando una agitación extrema. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Pedro, pero el caballo simplemente siguió relinchando y golpeando la pared. Con el corazón acelerado, Pedro corrió hacia la habitación de don Roberto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrió de golpe y encendió la luz, y lo que vio lo hizo quedarse helado por un instante. Don Roberto estaba semiconsciente en la cama, su rostro pálido como la cera y cubierto de sudor frío. Su respiración era superficial y trabajosa, y tenía una mano apretada contra el pecho. «Dios mío», murmuró Pedro, corriendo hacia él. «Patrón, ¿qué le pasa?». Don Roberto intentó hablar, pero solo logró emitir un gemido débil. «¡Carmen!», gritó Pedro con todas sus fuerzas. «Carmen, llama a una ambulancia ahora. Es el corazón». La cocinera apareció en cuestión de segundos, todavía en su camisón, y al ver la escena no perdió tiempo en preguntas. Corrió al teléfono mientras Pedro intentaba mantener a don Roberto cómodo, aflojándole la camisa y colocando almohadas debajo de su cabeza. «Quédese conmigo, patrón», le decía una y otra vez. «La ayuda viene en camino. Solo aguante un poco más». Afuera, Milagro había rodeado la casa hasta la puerta principal y ahora intentaba entrar, empujando con su enorme cuerpo contra la madera.
Sus relinchos eran continuos y desgarradores, como si estuviera llorando. Carmen, después de hacer la llamada, abrió la puerta para evitar que el animal la destrozara. «No puedes entrar, Milagro», le dijo, pero el caballo la ignoró completamente, entrando Quilapeta con una determinación que no admitía oposición. Su tamaño hacía que su presencia en el interior fuera casi absurda, pero nadie intentó detenerlo. Milagro caminó directamente hacia la habitación de don Roberto, sus cascos resonando pesadamente en el suelo de madera. Cuando llegó al umbral, se detuvo, como si entendiera que debía ser cuidadoso. Pedro, que normalmente habría intentado sacar al animal, simplemente se hizo a un lado. El caballo se acercó lentamente a la cama y bajó su enorme cabeza hasta quedar al nivel de don Roberto. El ganadero, a pesar de su estado crítico, abrió los ojos y fijó su mirada en Milagro. Una débil sonrisa cruzó sus labios pálidos. «Hola, muchacho», susurró con voz apenas audible. «Sabías que te necesitaba otra vez, ¿verdad?» Milagro emitió un sonido bajo y suave, muy diferente a los relinchos angustiados de antes. Era casi como un lamento, un gemido de tristeza profunda. El caballo acercó su hocico a la mano de don Roberto, que colgaba del lado de la cama, y la empujó suavemente. El contacto pareció darle a don Roberto un poco de fuerza, porque apretó débilmente el hocico del animal. «No tengas miedo», le dijo. «Voy a estar bien. Tengo que estarlo, porque tú me necesitas». Los minutos que siguieron fueron agonizantes. Carmen preparó té caliente que don Roberto no pudo beber. Pedro monitoreaba constantemente su pulso, que era errático y débil. Y Milagro permanecía inmóvil junto a la cama, como un centinela gigante negándose a abandonar su puesto. Otros empleados, despertados por el alboroto, comenzaron a llegar, congregándose en la puerta de la habitación con expresiones de preocupación. Todos conocían a don Roberto. Muchos habían trabajado para él durante décadas. Era más que un patrón. Era el corazón de la hacienda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 20 minutos, se escuchó el sonido de la ambulancia acercándose. Los paramédicos entraron rápidamente con su equipo, y su profesionalismo eficiente llenó la habitación de actividad controlada. Revisaron los signos vitales de don Roberto, colocaron una máscara de oxígeno sobre su rostro y prepararon una camilla. «Es un infarto», confirmó uno de ellos. «Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente». Cuando intentaron mover a don Roberto hacia la camilla, Milagro se resistió a apartarse, bloqueando el paso con su cuerpo masivo. «Tienen que sacarlo de aquí», dijo uno de los paramédicos con urgencia. «No podemos perder más tiempo». Pedro se acercó a Milagro y puso una mano en su cuello. «Tienes que dejarnos ayudarlo, muchacho. Es la única manera de salvarlo». El caballo lo miró con esos ojos inteligentes y profundos, y por un momento pareció que no cedería. Pero entonces don Roberto, reuniendo sus últimas fuerzas, habló desde debajo de la máscara de oxígeno. «Está bien, Milagro. Déjalos trabajar. Te prometo que volveré». Como si entendiera perfectamente, Milagro retrocedió lentamente, permitiendo que los paramédicos hicieran su trabajo. Observó mientras colocaban a don Roberto en la camilla y lo sacaban de la habitación. El caballo lo siguió hasta la ambulancia, caminando junto a la camilla como un guardaespaldas. Cuando finalmente cerraron las puertas traseras del vehículo y el motor arrancó, Milagro permaneció en el camino, observando cómo las luces rojas se alejaban en la oscuridad, llevándose a la única familia que había conocido. Pedro puso una mano en el lomo del animal.
Va a estar bien, le dijo, aunque en su corazón no estaba seguro de creer sus propias palabras. Los ataques cardíacos en hombres de la edad de don Roberto eran serios, especialmente cuando ya estaba debilitado por la fractura del tobillo. Vamos, Milagro, no hay nada que podamos hacer aquí ahora. Pero el caballo no se movió. Se quedó parado en medio del camino, mirando hacia donde había desaparecido la ambulancia, negándose a regresar al establo o al porche. Carmen salió de la casa con una manta. «Hace frío», dijo suavemente, cubriendo los hombros de Pedro. El capataz asintió, mirando a Milagro con una mezcla de admiración y tristeza. «Ese animal tiene más corazón que muchas personas que he conocido», comentó. Carmen estuvo de acuerdo. Si don Roberto sobrevive esta noche, será gracias a Milagro otra vez. Si el caballo no hubiera alertado cuando lo hizo, habríamos encontrado al patrón demasiado tarde. La noche se extendió larga y fría. Milagro eventualmente se echó en el camino, pero no durmió. Sus ojos permanecieron abiertos, vigilantes, como si estuviera esperando el regreso de don Roberto en cualquier momento. Las horas en el hospital se arrastraban con una lentitud tortuosa. Don Roberto había sido llevado directamente a la sala de emergencias, donde un equipo de cardiólogos trabajaba para estabilizarlo. Pedro había seguido a la ambulancia en su camioneta, negándose a dejar solo a su patrón. Ahora se encontraba en la sala de espera, un espacio frío e impersonal con sillas de plástico incómodas y luces fluorescentes que zumbaban constantemente. Había llamado a Carmen para darle actualizaciones cada hora, y ella, a su vez, mantenía informados a los demás empleados de la hacienda. Todos esperaban noticias, unidos en su preocupación por el hombre que había sido no solo su empleador, sino su amigo. A las 3 de la madrugada, un médico finalmente salió de la sala de operaciones. Era un hombre joven, probablemente de unos 35 años, con ojeras profundas que sugerían demasiadas noches sin dormir. Pedro se levantó de un salto cuando lo vio acercarse. «¿Cómo está?», preguntó con voz temblorosa. El doctor se quitó la mascarilla quirúrgica y suspiró. «Ha tenido un infarto masivo, pero logramos estabilizarlo. Le insertamos un stent para abrir la arteria bloqueada. Los próximos días serán críticos. Su cuerpo ha sufrido mucho estrés, primero con la fractura y ahora esto. Es un hombre fuerte, pero a su edad la recuperación será lenta y no está garantizada. Puedo verlo. Su cuerpo ha sufrido mucho estrés, primero con la fractura y ahora esto. Es un hombre fuerte, pero a su edad la recuperación será lenta y no está garantizada». «¿Puedo verlo?», preguntó Pedro. El médico asintió. «Está en cuidados intensivos, inconsciente por la sedación. Puede pasar, pero solo unos minutos. Y prepárese, hay muchos tubos y máquinas. No se alarme». Pedro siguió al doctor por pasillos brillantemente iluminados hasta llegar a una habitación donde don Roberto yacía conectado a múltiples monitores. El sonido rítmico del electrocardiograma llenaba el espacio. Cada pitido una confirmación de que el corazón del viejo ganadero seguía latiendo. Pedro se acercó a la cama y tomó la mano de su patrón, sorprendido por lo fría y frágil que se sentía. «Tiene que salir adelante, patrón», susurró Pedro. «Milagro lo está esperando. Toda la hacienda lo está esperando. No puede rendirse ahora». Por supuesto, don Roberto no respondió.
Pero Pedro se quedó allí varios minutos más, aferrándose a la mano de el resto de la noche, dormitando incómodamente en las sillas de plástico, despertándose cada vez que alguien pasaba, esperando noticias. Mientras tanto, en la hacienda, Milagro mantenía su vigilia. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa y naranja, el caballo seguía en el mismo lugar donde se había echado la noche anterior. Carmen salió con un cubo de agua fresca y alimento, tratando de convencerlo de que comiera algo. «Vamos, Milagro», le dijo suavemente. «Necesitas mantener tus fuerzas. Don Roberto no querría que te descuidaras». Pero el animal apenas miró la comida. Sus ojos permanecían fijos en el camino, como si en cualquier momento esperara ver la camioneta de don Roberto aparecer por la curva. Los días siguientes establecieron un patrón doloroso. Don Roberto permanecía en cuidados intensivos, deslizándose dentro y fuera de la conciencia. Los médicos informaban a Pedro que su condición era estable, pero crítica, una frase que sonaba contradictoria y ofrecía poco consuelo. El capataz dividía su tiempo entre el hospital y la hacienda, asegurándose de que ambos lugares continuaran funcionando. Cada vez que regresaba a la hacienda, encontraba a Milagro en el mismo lugar, esperando. El caballo había perdido peso visiblemente, comiendo solo lo mínimo necesario y negándose a alejarse de su puesto de vigilancia. Una semana después del infarto, don Roberto finalmente recuperó la conciencia completamente. Sus primeras palabras, pronunciadas con voz débil a través de los tubos de oxígeno, fueron una pregunta. ¿Cómo está Milagro? Pedro, que estaba junto a su cama, no pudo evitar sonreír a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. «Ese caballo terco está esperándolo en el camino, patrón. No ha comido casi nada en una semana. Está tan preocupado por usted como todos nosotros». Don Roberto cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Tengo que volver a casa», murmuró. «Él me necesita». Pero la realidad era que don Roberto no estaba en condiciones de ir a ninguna parte. Los médicos insistían en que necesitaba permanecer hospitalizado al menos 2 semanas más, posiblemente 3, para asegurarse de que su corazón se estabilizara completamente y para monitorear cualquier complicación. La noticia devastó al ganadero, quien sabía lo que significaba para Milagro. Pedro prometió traerle fotos y videos del caballo, mostrándole que estaba bien, pero ambos sabían que eso no sería suficiente. Milagro no entendería por qué su amigo no regresaba. De vuelta en la hacienda, la situación con Milagro se volvía cada vez más preocupante. El veterinario, el doctor Martínez, había venido a examinarlo por petición de Carmen. «El animal está deprimido», diagnosticó después de revisar al caballo. «He visto esto antes en animales que tienen vínculos muy fuertes con sus dueños. Están de luto, en cierto modo. Si don Roberto no regresa pronto, me temo que Milagro podría enfermarse seriamente». «¿Pueden los animales morir de tristeza?», preguntó Carmen con voz temblorosa. El veterinario asintió gravemente. «En casos extremos, sí. Dejan de comer, pierden la voluntad de vivir. Es raro, pero sucede». Carmen llamó a Pedro al hospital de inmediato para informarle. El capataz, al escuchar las noticias, tomó una decisión. Esa tarde, entró en la habitación de don Roberto con determinación. «Patrón, necesito que hable con sus doctores. Tiene que convencerlos de que lo dejen ir a casa, aunque sea temporalmente. Milagro se está muriendo de tristeza».
Don Roberto, que había estado mirando por la ventana del hospital, se volvió hacia Pedro con ojos llenos de angustia. «Cuéntamelo todo», ordenó. Después de escuchar el informe completo sobre el estado de Milagro, don Roberto solicitó una reunión con su cardiólogo. «Doctor», comenzó con toda la fuerza que pudo reunir en su voz debilitada, «entiendo que mi condición es seria. Pero tengo algo en casa que también necesita atención urgente». El médico frunció el ceño. «Don Roberto, usted no está en condiciones de preocuparse por los asuntos de la hacienda en este momento. Su único trabajo ahora es recuperarse». «No se trata de la hacienda», interrumpió don Roberto. «Se trata de familia. Se trata del ser que me salvó la vida, que alertó cuando tuve el ataque cardíaco. Y ahora él está muriendo porque piensa que lo he abandonado». El cardiólogo escuchó la historia completa con una expresión que pasó del escepticismo a la comprensión. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Don Roberto, lo que me está pidiendo es extremadamente arriesgado. Usted acaba de sufrir un infarto masivo. Necesita reposo, monitoreo constante y medicación regulada. Si algo sale mal fuera del hospital, podría no haber tiempo de salvarlo». «Lo entiendo, doctor», respondió don Roberto con una calma que sorprendió incluso a Pedro. «Pero también entienda usted esto. He vivido 63 años en esta tierra. He amado, he perdido, he construido algo con mis propias manos. Y si voy a morir, prefiero hacerlo en casa, junto al ser que me ha demostrado más lealtad que cualquier humano. No le estoy pidiendo el alta permanente. Solo déjeme ir un día, unas horas. Déjeme ver a Milagro y dejarle saber que no lo he abandonado». El médico se frotó el rostro con ambas manos, claramente conflictuado. Después de varios minutos de deliberación, finalmente asintió. «Está bien, pero bajo condiciones estrictas. Irá en ambulancia, acompañado por un paramédico con equipo de emergencia completo. Permanecerá en casa un máximo de 2 horas y al primer signo de complicación regresa inmediatamente. Y don Roberto, si esto sale mal, podría costarle la vida». El ganadero sonrió débilmente. «Doctor, sin Milagro, no estoy seguro de que valga la pena vivir de todas formas. Ese caballo es mi familia. Es todo lo que me queda de las personas que amé». Al día siguiente, cuando el sol estaba en su punto más alto, una ambulancia subió lentamente por el camino de tierra hacia la hacienda. Carmen había reunido a todos los empleados para informarles de la visita, advirtiéndoles que debían mantener todo tranquilo y ordenado, pero nadie estaba preparado para la reacción de Milagro cuando el vehículo se detuvo frente a la casa. El caballo, que había estado echado en su lugar habitual, se levantó de un salto. Sus ojos, que habían estado apagados durante días, repentinamente brillaron con vida renovada. Comenzó a relinchar, un sonido que era mitad alegría, mitad lamento, mientras se acercaba a la ambulancia. Los paramédicos abrieron las puertas traseras con cautela, inseguros de cómo reaccionaría el animal enorme. Pero Milagro no mostró ninguna agresión. Simplemente esperó, temblando de anticipación, mientras bajaban la camilla con don Roberto. El ganadero, todavía débil y conectado a un monitor portátil de corazón, levantó la cabeza para ver a su amigo. «Hola, muchacho», dijo con voz quebrada por la emoción. «Perdóname por hacerte esperar tanto». Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras Milagro se acercaba, tan cuidadoso en sus movimientos
como si entendiera perfectamente la fragilidad de la situación. El caballo bajó su enorme cabeza hasta quedar al nivel de don Roberto en la camilla. Su hocico tocó suavemente la mano del ganadero y un sonido bajo y suave emergió de su garganta. No era un relincho, era algo más profundo, más íntimo, casi como un suspiro de alivio. Don Roberto, ignorando las protestas del paramédico sobre mantenerse quieto, levantó ambas manos y abrazó el cuello de Milagro tanto como su posición lo permitía. «Te extrañé tanto», susurró. «Cada día en ese hospital pensaba en ti, pensaba en volver a casa contigo». Los empleados observaban la escena con lágrimas en los ojos. Carmen se cubría la boca con ambas manos, sollozando abiertamente. Pedro, el rudo capataz que raramente mostraba emociones, se limpiaba los ojos con la manga de su camisa. Incluso los paramédicos, profesionales acostumbrados a todo tipo de situaciones, parecían conmovidos por la conexión evidente entre el hombre y el animal. «Esto no lo ves todos los días», murmuró uno de ellos a su compañero. «Esto es algo especial». Trasladaron a don Roberto al porche, donde podía estar más cómodo en su silla de ruedas, pero aún cerca de Milagro. Durante las siguientes 2 horas, el ganadero y su caballo permanecieron juntos. Don Roberto le hablaba en voz baja, contándole sobre el hospital, sobre lo asustado que había estado, sobre cómo pensar en él había sido lo único que le daba fuerzas para seguir luchando. Milagro escuchaba, ocasionalmente frotando su cabeza contra el brazo del hombre, como si quisiera asegurarse de que era real, de que realmente había regresado. Cuando llegó el momento de partir nuevamente hacia el hospital, don Roberto tomó la cabeza de Milagro entre sus manos. «Escúchame bien, muchacho, tengo que volver por un tiempo más. Los doctores dicen que necesito más tratamiento, más tiempo para que mi corazón sane. Pero te prometo, te juro por todo lo que amo, que voy a regresar. Esta es mi casa. Tú eres mi familia. Y nada, ni siquiera la muerte, va a mantenerme alejado de ti para siempre». Milagro lo miraba con esos ojos profundos e inteligentes, y don Roberto habría jurado que el animal entendía cada palabra. Esta vez, cuando la ambulancia se alejó, Milagro no se quedó parado en el camino con esa mirada de abandono. En cambio, levantó la cabeza con dignidad, como si hubiera recibido la confirmación que necesitaba. Pedro se acercó y acarició su lomo. «Tiene que comer ahora, muchacho. Tiene que ser fuerte para cuando él regrese». Y esta vez, para alivio de todos, Milagro caminó hacia su comedero y comenzó a comer. Las siguientes 2 semanas en el hospital fueron más llevaderas para don Roberto. Pedro le traía videos diarios de Milagro, mostrándole al caballo comiendo, descansando, incluso jugando un poco con los otros animales. El ganadero los miraba una y otra vez, sonriendo. Cuando finalmente recibió el alta médica completa, con una lista extensa de medicamentos y restricciones, pero con permiso para volver a casa, don Roberto lloró de alegría. El día que regresó definitivamente a la hacienda fue un día de celebración. Todos los empleados se habían reunido para recibirlo, pero ninguno tan ansioso como Milagro. Cuando don Roberto bajó de la camioneta de Pedro, apoyándose en muletas debido a su tobillo aún en recuperación, Milagro corrió hacia él con una energía que no había mostrado en semanas. El ganadero dejó caer las muletas y abrazó al caballo. Ambos reunidos finalmente después
de lo que había parecido una eternidad. «Estoy en casa», murmuró don Roberto contra el cuello de Milagro. «Estoy en casa y nunca más voy a dejarte». Los años que siguieron consolidaron la leyenda de don Roberto y Milagro. La historia de su vínculo se extendió más allá de la hacienda, convirtiéndose en un testimonio del amor incondicional que puede existir entre especies. Y cada noche, cuando el sol se ponía sobre las colinas, podían ser vistos juntos, el hombre envejecido y su caballo fiel, compartiendo la paz de una amistad que había desafiado la muerte misma y emergido más fuerte que nunca.